Dispón tu corazón en donde estás, iglesia. Si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezca en vuestros corazones, iglesia. Ya nos ha enseñado el Señor que muchas veces vagan en el necio corazón a causa de la dureza de un corazón que no ha sido circuncidado. Bendito y alabado seas, glorificado seas, Señor, háblanos en esta noche. Hemos venido a escucharte a ti, palabra de Dios y no palabra de hombres. Mi boca es tu boca, Señor. Háblanos, Señor. Necesitamos el pan nuestro de cada día, Señor. Necesitamos ese pan que da vida. Esta palabra que es refrigerio para todo aquel, Señor, que viene angustiado, tocado, Señor. Esta palabra que es luz para todo aquel que está confundido y que no encuentra, Señor, oh Padre Santo, una puerta. Esta palabra es luz y nos lleva a la puerta correcta, a ti, mi Cristo. Esta palabra, Señor, bendita palabra, que es espíritu, da vida a aquellos que ya no tienen ganas de vivir, Señor. Hay esperanza para todo aquel que corre a ti, Señor. Háblanos. Has entendido a tu pueblo en esta noche para lo que quieres hablarnos, Señor. Te lo suplico con todo mi corazón, Rey. Rindámonos, iglesia. Que levantando las manos sea una rendición verdadera y genuina. Diciendo, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame el pan de cada día, Señor. Hoy he venido por el pan. Venga a mí tu reino, Señor. Necesito que seas tú gobernando mi vida, Señor. No me dejes caer más en tentación, Señor. Necesito ser fortalecido porque tú no permitirás que tenga una tentación, Señor, que yo no pueda soportar, porque tú eres fiel, Señor. Y juntamente con la tentación enviarás la salida, Señor. Hoy he venido, Señor, para que mis pies sean afirmados en ti y no en mi voluntad, ni en mis fuerzas, ni en mi sabiduría humana, Señor. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestro poder, tú eres la sabiduría, Señor. Oh Señor, te presento cada vida, aquellos que van a recibir el mensaje por las redes sociales y aquellos que has traído, Señor. Porque son las cuerdas de amor, Señor, las que nos traen, Señor, tus cuerdas de amor. Bendito y alabado seas, Señor. Leo tu palabra con reverencia, con temor, con temblor, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección de tu bendito Espíritu Santo, con revelación, Señor. Tú eres el único que puede abrir este libro, Señor. El único digno. Nosotros no somos dignos, Señor. Revélate a nuestras vidas, mi Señor, te lo suplico. Te lo suplico, Señor. Que no seamos simplemente oidores de esta palabra, sino hacedores, Señor. Caminemos en tu verdad, que hablemos verdad, Señor, como nos enseñabas hoy. Bendito y alabado seas, Señor. Mi alma te alaba. Gloria a ti, mi Rey amado. Pueden presentar su iglesia. Aleluya. Aleluya. Les doy la bienvenida, iglesia. El Señor ha venido trabajando con nosotros en esta semana. Ciertamente el Señor está llamando a todo su pueblo con voz de trompeta. A todo su pueblo, a todos los ha llamado. Esperemos que la gente, sus hermanos se acomoden. Y
que nos ha llamado a todos. Muchos estuvieron en el llamado que el Señor hizo. Amén. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos, iglesia, y es una realidad que tenemos que entender. No nos apoyemos simplemente en la misericordia de Dios, porque Él es bueno y de una y otra vez nos saca de diferentes dificultades que el mismo pecado nos lleva, iglesia. El pecado que mora aquí en el hombre carnal. El Señor quiere darnos mucho más salvación, iglesia. Salvas. Quiero que por favor todos porque no nos distraigamos. La palabra es santa, iglesia. La palabra es santa. Y el Señor nos ha enseñado a que a la hora que Él habla, iglesia, hay que prestar atención. La palabra es santa. Él te está llamando, iglesia, y lo está haciendo con voz de trompeta, pero se están resistiendo al llamado del Señor. Como decía el Espíritu Santo por nuestra hermana, no podrán decir que no los llamó, porque ciertamente llamó. Aún no les explicó lo que está haciendo, pero lo entendieron como un mensaje nada más, queriéndolo hacer a la manera. El Señor está santificando su iglesia. Si no podemos sacar tiempo para el Señor, ¿cómo vamos a decir que queremos toda una eternidad con Él? Durante 7 días, hoy es el día número 7, el Señor nos convocó. Dijo: primer día solemne, séptimo día solemne. ¿Qué es solemne? Es muy importante. ¿A quién le hizo esta convocatoria? Ciertamente a todo el pueblo, pero lo hizo en medio del discipulado. Donde el primer día vimos la gloria, y Él dijo: el primer día, ¿qué es eso, Clara? Es la fiesta de los panes sin levadura, pero no como una tradición judía, sino como la fiesta que tiene que celebrar el pueblo de Dios, con entendimiento y en el espiritual. Nos llamó a la Pascua, según el calendario del Señor. La Pascua fue el día lunes. Tomamos la cena y dijo: la voy a tomar en sus casas. Y muchos dijeron: pero ¿cómo vamos a tomar la cena en la casa si hay personas en nuestra familia que no creen? Y el Señor, cuando tomó la Santa Cena en el día de Pascua, los discípulos le dijeron: Señor, ¿dónde quieres que tomemos? ¿Dónde vas a tomar la cena? ¿Dónde la vamos a tomar? Y Él dijo: vayan a tal lugar, van a encontrar su nombre, dile: hoy tomaré la cena en tu casa. Y no era discípulo. No dice que era creyente. Y dijo: hoy las voy a tomar en sus casas. Y nos hizo hacer el pan sin levadura, nos hizo hacer el vino, porque normalmente esto lo tomamos con la familia en la fe, y hay familia en la fe que no la toma porque todavía no han creído, o porque no están a cuentas con el Señor, o porque no están mal, no sé si la tomo o no la tomo, porque ni siquiera saben que es la Pascua. Muchos celebran la Semana Santa por tradición, pero no saben cuándo se celebra la Pascua realmente. ¿Qué es la Pascua? La Pascua, nuestra Pascua, aquellos que han recibido a Cristo, nuestra Pascua es Cristo Jesús. Y dijo: van a celebrar esta fiesta, y nosotros nunca habíamos hecho esto, porque la palabra de Dios dice que va a ser perpetuamente, no está morido, sino que en el Antiguo Testamento se tomó una manera, con Cristo en Corintios, capítulo 1 Corintios 5 nos dice cómo tomarla. A los gentiles. Lo precioso de todo de ser dirigido por el Espíritu es que nos está derribando rudimientos, tradiciones y fundamentos humanos. Y dice las Escrituras
día también. Hoy era el día 7 y para muchos no fue solemne, no fue importante. Porque fueron de aquellos que dijeron, déjame primero ir a enterrar a los muertos. Déjame primero ir a despedirme. Déjame primero. Y él lo dijo desde el día 1. El día 1 y el 7 es solemne. Voy a hacer algo especial y lo hizo. Amén. Hoy el Señor, iglesia, hizo algo que quiere hacer contigo también. Amén. Mi Señor es real. Amén. Y durante estos 7 días tomamos la cena y cuando llegamos a casa estaban nuestras familias esperando para tomarla. Hizo lo que no ha hecho durante tanto tiempo, sentar a todos en la mesa y tomarla. Y se hizo con respeto y reverencia, pero aún sin entendimiento. Y pudimos entender esto 7 días después. Y preparamos un buen pan. Y preparamos un buen vino, como muchas veces se hace en las congregaciones. Y presumíamos, mira hermana, cómo quedó mi pan. Estoy hablando de lo que hizo el discipulado, pero él te está llamando a ser discípulo también. Amén. Y al otro día que nos reunimos estábamos gozosos porque hablamos de las obras del Señor en nuestra casa. Y él dijo, la van a tomar porque voy a guardar tus familias para lo que viene. Unjan sus casas. Ustedes están recibiendo la Pascua en sus casas. Unos no quisieron hacerlo porque todavía hay rebelión en su corazón. Y desde el día 1 vimos la gloria. Bueno, no nos preparamos para lo que venía. Y no entendía que eran los panes sin levadura. Y empezamos y el día después de la Pascua, porque la primera fiesta es Pascua y la segunda fiesta era los 7 días de los panes sin levadura. Y nosotros, el Señor dijo, quiero que se guarden estos 7 días para mí. Para mí. No lo han hecho durante mucho tiempo. Guárdense para mí. Y lo intentamos. Pero durante esos 7 días les tengo una noticia y quiero contarles lo que el Señor hizo. Durante esos 7 días salió a la luz la levadura que había en nosotros. Esa levadura que el Señor dice que nos tenemos que guardar. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos. En Lucas capítulo 12, verso 1, ahora lo leemos, dice que el Señor le dijo a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos es la hipocresía y la levadura de Herodes es la vanagloria. Esto ya no lo había hablado, pero no lo habíamos entendido hasta estos 7 días, porque Él te hace recordar lo que ya te ha hablado y te has entendido. Cuando esta palabra se lleva a nuestra vida. Y durante esos 7 días intentamos guardarnos en nuestras fuerzas y hacer todo lo que más podíamos hacer para guardarnos para el iglesia, y nos dimos cuenta y mostró toda la levadura que había. No nos miren a nosotros porque Él nos limpió en esa levadura. El Señor te está hablando a ti, iglesia. Cada proceso que el Señor ha hecho en mi vida, yo termino glorificándolo porque sé que Él está limpiándonos, porque Él viene por una iglesia santa. Y si Él hay algo que tiene que sacar a mí, sáquelo, Señor. Yo soy suya. Yo no quiero que el enemigo tenga nada de Él en mí. Yo quiero que cada área de mi vida sea llena por tu Santo Espíritu. Y si hay algo que está ocupando lugar, Señor, sácalo a la luz. Tú eres luz y en mí no puede haber tinieblas si digo caminar en la luz. Hoy vamos a entender por qué muchos viven de apariencia aún todavía. Que nos cuesta reconocer que Él vino por pecadores para santificarnos en su verdad. Todavía queremos parecer santos y justos. Muchos no han sido justificados todavía porque somos justificados mediante la fe en Él. Y no estar aquí no es tener fe, iglesia. Tener fe en Él, iglesia, es creer en la obra y en que esa obra por el Espíritu Santo se haga en nuestras propias vidas. Uno habla con las personas y ve altivez porque todo lo saben, todo lo conocen. Cuando tú estás
estás delante del Señor, nada sabes. Tú sabes que tu conocimiento es nada. Amén. Todo el conocimiento que teníamos, iglesia, en esos 7 días intentamos, pero por más que queríamos, el Señor dijo: les voy a mostrar qué son ustedes sin esta levadura. Sacó hipocresía, desamor, orgullo, soberbia, venganza. Todo eso, Señor, lo tuvimos que escribir el día de hoy. Todos los hermanos. Amén. El Señor dice: esta es la levadura. Y hoy te quiere hacer entendido algo, iglesia. Cuando llegamos y dijo: algunos van a llorar amargamente. Pedro lloró amargamente porque Pedro se apoyaba en sí mismo. Él creía que con sus fuerzas, que él iba a acompañar al Señor hasta el fin. No, la palabra de Dios dice que Él es el que estará con nosotros hasta el fin. Amén. Porque nos creemos más firmes que el Señor. Nosotros somos firmes sin Él. Amén. Yo les conté el proceso de 13 días donde yo dije: esta soy yo nada, Señor. Yo no amo, yo no quiero, a mí no me importa la obra. Dijo: sí, correcto. Yo soy el que pongo el querer y el hacer. Yo soy el querer y el hacer en tu vida. Dijo: quiero que entiendas porque ellos no quieren. Los estoy llamando y no quieren. Ni pueden hacer. Van a sacar justificaciones una y otra vez. Y solamente, iglesia, cuando conocemos al Señor Jesucristo mediante esta palabra, porque hemos permanecido ahí. Amén. La única manera de ser limpios es por esta bendita palabra, permaneciendo ahí y dejando que esta palabra nos santifique, porque esta palabra no hay que oírla, esta palabra hay que obedecerla. Y nadie la puede obedecer en su fuerza si no es por el Espíritu. Si crees en lo que escrito está, el mismo Espíritu es el que te ayuda. Que salió toda esta levadura, iglesia, y unos lloraron amargamente, como lloré yo los 13 días que estuve ahí. El Señor dijo: ve y diles que ahora voy a hacerlo, y lo hizo. Amén. Y sienten como Pedro sintió también en ese momento que el Señor no iba a desechar. Dijo: no, él mismo fue por Pedro. Y tenía un pan y un pez listo ahí para darle, porque cuando nosotros le fallamos, Él está ahí para decirnos: no es con tu fuerza, no es con tu poder, es con mi Santo Espíritu. Y muchos están peleando con sus propias fuerzas, porque la batalla que tenemos es de fe, iglesia. La batalla que tú tienes no es con la economía, la batalla que tú tienes no es en tu hogar, la batalla que tú y yo tenemos es de fe. Y estás concentrado en el problema, estás ahí concentrado, dejando de mirar a Cristo. Si la batalla es de fe, sea por sea lo que tú estés, no importa por lo que estés pasando, salud, economía, emocional, iglesia, mira a Cristo, porque es batalla de fe. Y el que cree ve la gloria. Pero están enfocados, dejaron de ver a Cristo por estar viendo el problema. Dijo: séptimo día, gran convocatoria. Y hoy pude entender que no hay nada que esté debajo del cielo más importante que lo que el Señor hizo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y cambiamos a veces las cosas del Señor por algo que merece. ¿Sabes qué dice el Señor? El que no esté dispuesto a perder su vida, o sea, su voluntad, no es digno de ser discípulo. Porque Él ahí prueba tu fe. Cuando Él dice: yo me encargo de la añadidura, yo me encargo. De 7 días nos convocó 2 solemnes, dice las Escrituras, solemnes nos enseñó Él que era. El día 1 obró y el día 7 obró. Siempre que los ha convocado han visto la gloria de Dios. Amén. Han visto la gloria cuando nos convoca Él. Amén. No nuestras propias fuerzas ni sacrificios, sino Él. Amén. Así es. Si Él convoca, no hacemos ayunos ya por hacer. Si hacemos un ayuno porque Él dice: los convoco a mi pueblo un ayuno. Amén. Y va a ser para mí, no ya para ustedes, sino para mí. Y el ayuno que Dios aprueba es que tú y yo seamos libres. Amén. Y quiero decirte que cuando el Señor llama, iglesia, Él obra. Amén. Él obra, iglesia. Amén. Así es.
poder obrar en tu vida. Se han conformado con regocijarse porque los demonios se sujeten, porque los enfermos sanan. Y él le dijo, no se regocijen por eso. Regocíjense que sus nombres estén escritos en el libro de Dios. Amén. Ese es el regocijo. Y el Señor dijo, ok, les voy a mostrar. Ayer me dio el mensaje el Señor y me dijo, vas a convocarlos el día de mañana. Estábamos algunos esperando, me escribían, Clara, que ha dicho algo el Señor, nada. Y en la noche el Señor me dio el mensaje y se los envié. Amén. Porque nosotros hemos creído que el Señor obra los días que nosotros creemos, a la hora que nosotros queremos. El Señor obra como quiere y cuando quiere. Amén. Amén. Y Él dijo, hay dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el pan, la masa, y otra cosa es la levadura. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 5. El Señor dijo, yo los estoy llevando a madurez espiritual, yo ya no quiero que hagan ritos. Porque el primer día se afanaron por el pan y por el vino. Se afanaron por preparar. Todo esto, dice el Señor. Pero se nos ha olvidado lo más importante, cómo nos presentamos nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, y es lo que el Señor hizo. Hoy es el séptimo día de aquellos que celebran las fiestas del Señor. Clara, eso es un rudimiento judío, no aquí habla del Nuevo Testamento, ya en la gracia de eso. La iglesia de los Corintios era una iglesia, eran hermanos gentiles que entraron y fueron injertados en la gracia del Señor, en el plan de salvación. Y ellos eran una iglesia que estaban llenos de dones. Hablaban en lengua. Hay gente que presume cómo ora, presume cómo ayuna, presume cómo oran por los demás. ¿Conocen a personas así? Todos nosotros presumíamos de lo que podían hacer nuestras obras. Y la iglesia de Corintios estaba llena de dones, de talento. Pero se habían acostumbrado tanto a esto que se habían desenfocado de algo. Estaban tolerando el pecado, como se está tolerando el pecado en la iglesia actualmente. Le están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. No se exhorta a los que están en fornicación. No se exhorta a los que están en adulterio. No se exhorta a los que mienten. No se exhorta porque dejaron, creen que hay un nuevo modelo de iglesia. El modelo de la iglesia sigue siendo el mismo. Amén. Santidad. Amén. Amén. Él los trae para santificación. Pecadores para Él, limpiarlos, redimirlos del pecado y limpiarlos mediante esta bendita verdad. Amén. Pero en la iglesia no se le podía hablar del pecado cuando la palabra denuncia el pecado, pero ama al pecador, porque la iglesia no debería practicar el pecado. ¿Cómo le vamos a hablar al fornicario? La palabra de Dios dice que el que fornica no entrará. Que el que miente tampoco. Hoy entendimos la importancia de, como hermanos, andar en verdad y en sinceridad. Amén. Todo pecado es obra de la carne. La iglesia debe ser santificada, iglesia. Tú y yo. Amén. Amén. Dice que el que practica, ¿saben qué es una persona que practica? Que dice que en la carne, el hombre carnal está viciado, o sea, practica el pecado como vicio. Y él dijo, ya no quiero que se presenten como el pueblo de Israel, iglesia. ¿Cómo se presentaba el pueblo de Israel? Presentando siempre el mismo pecado y haciendo un sacrificio. Ay, Señor. Ay. Él dice que Él quiere que nos presentemos sin levadura ya. ¿Saben qué hace la levadura? Lo vamos a entender. Y dice que la iglesia de los Corintios estaba tolerando
un acto de fornicación, donde el hijastro estaba teniendo una relación con su madrastra y lo había visto normal. Y Pablo viene a exhortar. Y él dice, si nosotros hemos nacido de nuevo, iglesia, no deberíamos estar practicando el mismo pecado. No deberíamos ser los mismos que cuando Él nos llamó. Debería haber un cambio. La carne está viciada y se alimenta de la carne. ¿Qué va a hacer la carne? Dar fruto de la carne. No te vas a poder sostener con una palabra cada mes, iglesia. Esta palabra la necesitamos todos los días, que es el arma que el Padre nos ha entregado, su Hijo. Amén. Para defendernos de las acechanzas del maligno, para someternos a Dios en su palabra, resistir al maligno y el huir. Amén. No puedes, iglesia, y yo sé que esto va a conmocionar a algunos. No me digas que tienes autoridad en la palabra si no te sujetas a ella. La autoridad, iglesia, la da la obediencia. Las promesas son para los de obediencia. Tú no tienes que reprender al maligno. Jesucristo no le dio con la espada roja, la amarilla y el escudo azul. Él se defendió sometiéndose a Dios, resistiendo al diablo, y el que tiene que huir es Él. Amén. Pero entonces empiezan a hacer guerra espiritual estando en desobediencia. Cuando la palabra dice, sométanse a mí, revístanse de mí, de la armadura. Una iglesia que se le ha enseñado a pelear en sus fuerzas, cuando el poder está en la bendita palabra de Dios. Sométete a Dios. Amén. Resiste al diablo para que lucha. ¿Por qué no ha huido de tu vida y de tu casa? Porque no te has sometido a Dios. Entonces esta iglesia llena de dones, pero sin amor, sin el fundamento. Porque la gente cree que amar es tolerar el pecado. No, iglesia. Amar al hermano es reprenderlo por el pecado y ayudarlo a levantar. Amén. La gente quiere que no les tolere, que no les diga nada, pero si vienen, el Señor tiene que hablar verdad. Él viene a la raíz. La gente viene una acetaminofén, por favor, me duele la cabeza. El Señor dice que has tenido pensamientos malos, que tus pensamientos hoy han sido de mal y no de bien. No oren por mí para que se me quite el dolor de cabeza. Oren por mí para que se me quite el dolor. Es un ejemplo de todo lo que la gente tiene. Y el Señor viene a la raíz, porque el hacha está puesta a la raíz al pecado. Amén. Él vino por el pecador. Él no vino, iglesia, a dar la espalda hacia el pecador. Él vino a levantar al pecador. Amén. ¿De dónde? Porque el pecado hace caer al hombre en muerte espiritual. El que está en el pecado está cautivo del pecado. Esclavo es del pecado. Y pecado no es simplemente fornicar, adulterar, mentir. Hoy nos dijo, el pecado empieza en la mente. Amén. Antes de ser pecado, primero pensaste cosas vanas. Y viene y reprende a la iglesia. Porque la iglesia no le puede llamar a lo bueno malo. La palabra de Dios dice que Él vino por el pecador para restaurar la iglesia, para salvarlo. No puede ser que un hermano o una hermana esté en pecado, como estuvimos muchos por mucho tiempo, y siga en la misma condición, atado. Eso no es amar al hermano. Él dijo, desátenlo, tráiganlo a mí. Y esta palabra tiene el poder de desatar, de hacer que el pecador se compunja. La palabra de Dios, la ley, es para mostrar, para que el Espíritu convenza de pecado, para que vayan a Cristo y reconozcan que vino también por ellos. Amén. La palabra no es para darte aliento, que tú eres un empoderado. El Señor te tiene para cosas grandes cuando el pecado te tiene atado. Les encanta que les impongan las manos y les digan qué grandes son. Eso es levadura, dice el Señor. La palabra es para salvar al pecador. Amén. La palabra no es para darte porras, iglesia. No es para darte gloria a ti ni para que ustedes le den la gloria a los hombres.
La palabra es para salvación, iglesia. Amén. Para que las cadenas se rompan, las ligaduras, las ataduras. Amén. Gloria a Dios. Para venir a la raíz, la razón por la que Él padeció la cruz, los clavos, la corona de espinas, la lanza, los latigazos, esa cruz que cargó, esas cargas que tú mismo quieres llevar. Porque están enfocados en la sanidad y en la liberación que ciertamente vienen de Él, pero no te hacen verdaderamente libres. Es muriendo a la vieja naturaleza, a la vieja manera pasada de vivir, que te tiene atado al pecado. Es naciendo de nuevo, iglesia. ¿Qué tiene que ver eso, hermana, con lo que el Señor dijo? Cuando leen el 5 del 1 adelante, dicen, hay un caso de inmoralidad y es juzgado. La palabra de Dios dice, ustedes no pueden juzgar, no, iglesia. La palabra sí nos juzgará. Si el Señor está diciendo, Él dice, ustedes no pueden aborrecer el adúltero, la prostituta, el ladrón de allá afuera porque no conocen. Pero si nosotros como hermanos dicen, y tal, se junten con ellos, porque ustedes tienen que ayudar a restaurar al pecador. Amén. No aguantarle a tolerar el pecado, iglesia. Que el que no se ha casado, cásese. No es que no estoy preparado. ¿Por qué tuviste hijos entonces? Si no estabas preparado. ¿Qué pasa, iglesia? Que el que está mintiendo no le toleremos la mentira. La mentira es mala. La murmuración. La malicia, como nos hablaba hoy. Amén. Uy, el Señor sacó tantas cosas. Bendito sea el Señor y esta verdad, iglesia. Amén. No se puede tolerar eso en la iglesia. Somos un cuerpo, iglesia. Un cuerpo que tiene que amarse. Un cuerpo que tiene que caminar en luz. Y dice, todo el que anda en mí en luz, no habrá menos tinieblas. Porque muchos de la iglesia están en tinieblas. Porque escrito está en Juan capítulo 3. La condenación que va a haber, iglesias, porque la luz vino al mundo. Pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz a Cristo para que sus obras malas no sean reprendidas. Por eso chocan con la palabra, porque la palabra reprende la maldad del hombre, pero al hombre lo quiere restaurar. Amén. Esa es la condenación de que no querían oír la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor en aquel tiempo, aquellos que se congregan mucho, pero no se dejan restaurar. Restaurar no es venir a acomodar un área de tu vida, es hacerlo nuevo todo. Amén. Él viene a hacerlo nuevo todo. Amén. Gloria a Dios. No pienses en tu pareja, te está hablando a ti. Amén. Él viene a restaurarlo todo, iglesia. Hoy hablábamos, nos decía el Señor, no son entendidos a los tiempos del fin. Él dice, muchos serán emblanquecidos, limpiados y purificados, y es lo que Él está haciendo. Amén. Pero el impío seguirá procediendo impíamente. ¿Sabe cómo le dirá el Señor a ellos? Hacedores de maldad. No los conozco. Pero echamos fuera, no los conozco, porque es necesario la circuncisión del corazón. Amén. ¿A qué nos trae, iglesia? ¿Por qué no se dejan circuncidar? Aquí lo vamos a entender. Veámoslo desde el grupo. Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno que tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis como envanecidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo aquel que tolera el pecado y le llama lo bueno malo y a lo malo bueno, está envanecido. Todo el que le llama bueno a lo malo y a lo malo bueno está ¿qué? Envanecido. Cuando se peca, lo primero que hace el pecado es envanecer, enceguecer.
entenebrecer. No deberíais más bien haberos lamentado. No tiene que lamentar cuando un hermano cae en pecado. Dice que cuando un miembro se muere, los demás también. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena nuestra jactancia, iglesia. ¿No sabéis que un poquito, escucha, un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cuál es la masa? Nosotros somos esa masa. Y un poquito de levadura va a leudar el evangelio. Un poquito. Nosotros somos la masa. ¿Pero por qué hay levadura? Oh, iglesia, si tú y yo logramos, bueno, si ya el Señor nos hizo entendidos hoy, queremos compartir esto con nuestros hermanos. Yo les dije, Señor, cuando tú digas que lo de mi gimnasio que fuera. Amén. Si logramos entender esto, iglesia, ya no nos vamos a cubrir bajo la levadura. La levadura lo que hace es esconder el pecado. ¿Qué hace la levadura? Esconder el pecado. Esconderlo. Mira, ¿no ves que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, aquí nos dice los libros, limpiaos, pues, de la vieja levadura. ¿Qué? ¿Cuál es la vieja levadura? Vamos a dejarlo, pero limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois. ¿Cómo quiere el Señor que seamos? Nueva masa y sin levadura. Mira, aquí está el problema de la mayoría de la iglesia de Cristo. Está llena de levadura y no se ha arrepentido de verdad. No da frutos de arrepentimiento a causa de la levadura que tiene, como la que teníamos nosotros. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, vieja, habla de una vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura. ¿Cómo sois? ¿Cómo de verdad somos? El Señor no vino por justos, vino por pecadores. Él quiere que nos presentemos delante de Él como somos en verdad, no con sacrificios, no con apariencia, no con hipocresía, no con los méritos humanos, que tienes muchos seguidores. Él quiere que tú y yo nos presentemos tal y como somos, porque Él vino por ti, por mí, como somos, para hacer una nueva masa. Porque vuestra Pascua es Cristo. Escucha. Nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Hasta que no entendamos qué es la Pascua, qué significa, iglesia, ahí el Señor hizo un pacto con su sangre para ser redimido de nuestros pecados. Pero muchos dicen tener a Cristo, pero todavía no han entrado al pacto. El pacto hay que recibirlo, iglesia. La gracia se recibe, dice la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el error? El Señor nos mostró. Y yo le pido al Señor que derribe todo rudimiento y fundamento, aunque está en las redes sociales. El Señor vino a derribar. ¿Con qué peleó Él sino con las tradiciones de los fariseos? Él vino a derribar todo aquello que tú y yo hemos tenido en la mente y en el corazón. Él nos dijo quién les enseñó a ayunar. ¿Quién les enseñó a orar? ¿Quién les enseñó a los hombres, iglesia? Cuando todo esto proviene del Espíritu Santo. Entonces vienen y ven algo diferente.
dijo, no quiero que se presenten más con levadura. Cuando Adán y Eva, iglesia, cuando nosotros venimos del mundo y el Señor nos saca, venimos a una congregación. Y en la congregación venimos a recibir el pan, pero si el pan está leudado, si hay tradiciones, vas a aprender las tradiciones que hay en ese lugar. Por eso lo que más se le debería enseñar a la iglesia es escudriñar las escrituras. No enseñarlos a que escuchen solamente el sermón, sino que vayan a la verdad para que sean libres, para que no sean engañados ni aquí ni en las diferentes fuentes que reciben. La iglesia debería estar aquí en la palabra, no esperando que otros escudriñe para que le cuente, sino ir para que el Señor se les revele. Porque creen que en muchos lugares usan libros diferentes. La palabra es suficiente, me dijo el Señor. Él lo dijo. Con mi palabra es suficiente para libertarlos y salvarlos. No necesitamos más muletas, iglesia, sino conocer la verdad a Él. Muchos de los que están aquí no escudriñan las escrituras y toman de esta fuente y van y toman de otra. No saben ni qué están bebiendo, iglesia. Él no te está diciendo que tomes de esa fuente, sino aquí está la fuente. Aquí está. La pereza espiritual te hace dudar aún de lo que habla el Padre. Porque vas a buscar una prédica que se asemeja a tu manera de vivir si estás en pecado. Adán y Eva pecaron y lo primero que vieron fue su desnudez. Porque discernieron entre el bien y el mal, ya supieron que habían pecado y se vieron desnudos. Cuando venimos y entonces ellos corrieron y se vistieron con hojas de higuera, porque se vieron desnudos. El Padre les dijo, ¿quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Ellos habían comido del fruto, del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y entendieron que estaban desnudos porque conocieron el bien y el mal y sabían que habían hecho mal. Cuando tú y yo venimos a conocer la verdad, la ley muestra la maldad que hay en el hombre y uno se siente como desnudo. Inmediatamente te cubres con la justificación. Las hojas de higuera son las justificaciones. Porque le preguntó Eva, ¿qué has hecho? A Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. Y le preguntó a Eva, ¿qué hiciste? La serpiente. Y vienen aquí y nunca reconocen el pecado por el que Él vino por tu vida y mi vida, sino que presentamos el esposo, la esposa, los padres, cuando Él vino por ti, por mí, por ellos. Amén. Entonces estas hojas de higuera son esas justificaciones que queremos culpar al que nos tiene aquí. A veces, iglesia, son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y queremos culpar al pastor, al líder, todo el mundo es culpable, menos la culpabilidad del hombre, la que hay aquí. En esa simiente que tiene que ser derribada. Amén. La maldad que hay en el corazón. Amén. Que tan solo no te va a echar fuera, iglesia. No te tapes con esas hojas de higuera. Ya no culpes a tu esposo, a tu esposa. Ya no culpes a tus hijos, a tus padres. No culpes al que te hizo daño. Mira y verás que muchas de ellas son consecuencias de nuestras malas decisiones. Él quiere que nos presentemos tal y como somos, porque por nosotros fue que vino. Amén. Para lavarnos y limpiarnos de toda maldad y de toda iniquidad por su sangre. Para eso es el pacto, para eso es su sangre. Cuando vas a la cruz, iglesia, esa sangre es para limpiarte. Y si tu pecado es más rojo que el carmesí, dice que Él te deja blanco como la nieve cuando hay un arrepentimiento genuino. Amén. Y que es por el poder del Espíritu Santo que lo recibes para que la obra, porque llegamos con esas varas secas como la de Aarón, como esa tierra árida que habla Isaías, y Él empieza a dar vida. Porque el árbol empieza a dar frutos por el Espíritu, por la obra del Espíritu, no por nuestras obras. Hemos intentado dar fruto del Espíritu. No estoy hablando de dones ni de talentos, sino del fruto. Hemos intentado amar con nuestro amor. Hemos intentado hacer cosas con nuestras fuerzas y a la final son obras malas. Obras malas con nuestros hijos, obras malas con nuestra pareja, obras malas con el prójimo. Amén. Porque el árbol es malo, porque la raíz es mala. Y hoy nos enseña que la masa es mala. Le hemos hecho daño a los que más decimos amar. El Señor sabe que tú y yo no tenemos para dar, que necesitamos su amor para poder dar, iglesia. Si entendemos eso, nos vamos a quitar
los que tienen que quitarse esas hojas higueras. Alba, esas hojas de higuera. Luego dice que el Señor dijo que sacó a Adán y Eva del jardín. No vaya a ser el hombre ya es como nosotros, conociendo el bien y el mal. No vaya a ser que coma del árbol de la vida. Pero si hubiera comido del fruto del árbol de la vida, hubieran tenido vida, no hubieran vivido para siempre en pecado. Porque era necesario que Cristo viniese y padeciese. El árbol de la vida es Cristo. Dice que lo sacó del huerto del Edén y cubrió el árbol porque tenía un tiempo. Ya pecaron, hay un tiempo para ser redimidos de ese pecado. Y dice que cuando lo sacó del huerto del Edén pasó el primer sacrificio. Él lo vistió con vestiduras de pieles. ¿De dónde sacó las pieles? Sino de un sacrificio. Entonces ya dejamos las hojas de higuera y decía, ay Señor, sí. Pero entonces empezamos con los sacrificios, queriendo tapar el pecado, pero hasta ahí no hemos entregado el pecado. Muchos están en los sacrificios, ayunando mucho, orando mucho, me dicen es que yo oro mucho, pero no los veo hundidos todavía en el pecado. Es que yo oro y es que yo hago y hago devocional y hago esto. ¿Y por qué estás cautivo? ¿Por qué se escuchan las cadenas cuando caminas? ¿Por qué sales hoy motivado en la palabra? Y al otro día vienes que no puedes más. Porque el enemigo sabe dónde te tiene atado y el Señor vino para desatarnos, iglesia. Amén. Y lo que tiene atado al hombre es el pecado. Entonces viene, y esto tiene mucho que ver con la ley. El Señor dijo que hicieran sacrificios y en Hebreos dice, esos sacrificios no los limpiaban. Estos sacrificios cada año, los que hacía el sumo sacerdote, con estos sacrificios, ustedes recordaban cada año que son pecadores, como muchos vienen aquí a recordar una y otra vez, perdóname porque te he fallado, perdóname Señor porque lo volví a hacer, perdóname Señor, yo no sé qué pasa conmigo, pero siempre vuelvo a caer en el mismo pecado. Has venido con sacrificios, iglesia. No has nacido de nuevo, iglesia. Y Él está llamándonos al decirnos que esos sacrificios traen cargas pesadas. Porque cada vez que sales, sales con culpa y no sales con la paz, el gozo y la salvación que Él nos quiere dar. Esta palabra no es para condenar al pecador, es para decirte, mira, Cristo vino por ti y por mí. Él te quiere lavar, limpiar y purificar, pero dice, no es el tiempo. Pero dice, déjame primero, que tengo que comprar una casa. Necio, mañana vienen a pedirme tu alma, ¿dónde vas a ir? ¿No ves que hace más de 2000 años pide por ti, te he estado esperando? ¿Cuántos años tienes? Y hoy nos ha llamado por misericordia, por gracia, y te sigue resistiendo a la salvación. Necio, ¿no ves que yo no llamo al que corre ni al que quiera, sino del que yo quise tener misericordia? Amén. Y tú y yo estamos sentados aquí por gracia, por misericordia, amén, sin merecerlo. Yo reconozco que nada de lo que Él ha hecho en mí ha sido por mérito. No hay nada que yo le pueda presentar a la iglesia para decir, por eso te llamé. Él llamó donde abundó el pecado y abunda la gracia, porque Él le place que sea así. Pero tienen que ver esa masa nueva, sin la levadura. Y el Señor decía, esa era la levadura que tenían los fariseos llenos de tradiciones, llenos de tus rudimientos, haciendo sacrificios, enseñándoles como nos enseñaron a nosotros y como los que les enseñaron a nosotros también les enseñaron a hacer sacrificios. Cuando la palabra de Dios dice, ustedes han orado para ustedes mismos, han ayunado para ustedes mismos, han hecho dado limosnas para ser vistos, ustedes no lo han hecho por mí ni para mí. Porque es por Él que pasa todo esto y para la gloria de Él. Amén. Dijo la iglesia, aquí en nuestra congregación durante mucho tiempo se movió la levadura de Herodes y la levadura de fariseos. Los sacrificios y la vanagloria, la iglesia dividida. Yo soy del pastor y yo soy de la pastora. Unos haciendo como yo sacrificios y otros alabando al hombre. Él nos dijo eso hoy. Aquí había las dos levaduras. Amén. Hipocresía, sacrificio. Y yo vine a quitar esa levadura de ustedes para darles salvación. Amén. Él ha tenido misericordia. Amén. Porque eso también enseñaron a nuestros pastores. A que si alguien tiene un don se lo aplaude. Y este hombre y
No hay sacrificio que tú y yo podamos presentar. El Señor dice, esa es la levadura que está tapando el pecado al que no ha renunciado. El sacrificio. Y hacen como un sacrificio venir y congregarse. Esta palabra es para libertarnos, iglesia, y estamos siendo verdaderamente libres. Porque el Señor dijo, anden en verdad. La levadura que tiene la iglesia son los sacrificios. Él no dice que no ayunemos, pero hay un ayuno que la prueba, escrito está. Él no dice que no oremos, porque Él nos enseñó a orar. En la palabra de Dios dice, no repetir el Padre Nuestro, pero sí decir al final de la oración que Dios dice, enséñanos a orar, Señor, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Él les enseñó con una oración básica, pero a la final dice que si le pedimos el Espíritu Santo, Él lo va a dar. Amén. Porque Él es el que va a orar a través de nosotros. Digo, cuando ustedes oran, oran para ustedes mismos y apoyados en ustedes mismos. Y por eso el odre viejo está que no sabe qué hacer, porque nos está haciendo nacer de nuevo. A mí no me avergüenza decir la verdad, porque sé que esta verdad va a ayudar a los que no saben por qué está pasando. Él dijo, anden en verdad, hablen verdad. Muestren cómo están caminando para que entiendan que no es un sacrificio ni con apariencia de piedad, apariencia de amor, apariencia. Cuando a la hora de amar al prójimo no lo aman porque es mi amor en ustedes, no es su amor. Amén. La iglesia está llena de esos sacrificios. Teníamos esa levadura, no nos da vergüenza decirlo. Amén. Yo tenía esa levadura, yo era del grupo de los sacrificios. Hace 3 años el Señor está trabajando, circuncidándonos. Amén. Y van a venir aquellos que tienen sacrificios a querer cambiar lo que el Señor está haciendo, no lo cambiamos por nada, iglesia. Amén. Si quieres seguir con los sacrificios, sigue, pero aquí estamos naciendo de nuevo. Amén. No por rudimientos de hombres, sino porque el Espíritu Santo, Él mismo, el Maestro, nuestro Jesús, nos está enseñando. Amén. ¿Y cómo nos enseña? Mira, ves a que el hipócrita no venga. Les voy a mostrar la hipocresía que hay en ustedes, en el corazón. Y entendemos de que Él dice, nos dijo hoy, he aquí la levadura. Ahora presenten la masa tal y como son ustedes, porque así vine por ustedes, para hacer de ustedes nuevas criaturas, nueva masa. Amén. Esa levadura de los fariseos, que la hipocresía tapa el pecado. Dice, ustedes ni han entrado, les dice Mateo 23, ni dejan que otros entren. Y ustedes van y hacen discípulos, podría decirse, no recuerdo la palabra, y los hacen más hijos del diablo que ustedes, porque les ponen sus reunimientos, cargas pesadas. La palabra de Dios dice, vayan y hagan discípulos de Cristo. Amén. Hay que llevarnos a Cristo, porque Él es el Maestro. Amén. Y dice que cuando Andrés fue y lo halló, fue y le dijo al otro, he hallado el más Mesías, y lo llevó donde lo halló. No lo llevó a ningún hombre, sino a Cristo. Todos los discípulos que Él llamó lo hallaron. Y al que iban llamando le dijo, venga, lo llevo donde lo hallé. Hoy te digo, iglesia, yo he hallado a Cristo en esta verdad, no en los rudimientos de los hombres. Amén. Los rudimientos de los hombres. Les conté que el día de la cena le dije a mi esposo, ve y lávate las manos, porque estaba tocando el perro y vamos a tomar la cena en la casa, la Santa Cena. Y él me corrigió y me dijo, eso lo tenían los fariseos. Se preocupaban más por la lavadura de las manos que por ser lavados dentro. Porque los fariseos le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y él dijo, ustedes se preocupan porque que el pan, que el vino, que la mesa, que todos estén, pero la masa como la están presentando. Hipócrita, les dijo. El interés del Padre no es que tengamos una falda larga, eso es una manifestación de la transformación que ha hecho en nuestro corazón. Primero, iglesia, Él tiene que circuncidar este corazón. Amén. Este corazón que se piedra y tiene que ser transformado en un corazón de carne. Amén.
si no se nace de nuevo no se puede entrar al reino. Si tú no entiendes que la levadura cubre el pecado, Él dijo, no se presenten más con levadura, ya no más sacrificios. Yo quiero que ustedes tomen esta cena mirándome a mí, la Pascua. Amén. Yo soy su Pascua y fui sacrificado por ustedes, por ese pecado que ustedes me entregaron. Dice, para que los pecados de muchos sean remitidos. El pecado hay que remitirlo, no esconderlo abajo de los sacrificios. Vuelvo a repetir, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, nuevas criaturas. Sin levadura, iglesia, no tienes que presumirle al Señor. No tienes, iglesia, que sorprenderlo. No hay nada que tú y yo podamos hacer. La obra la hizo Él. Los méritos son de Él, no nuestros. Amén. Dejemos de acusar a nuestras parejas. Él te llamó a ti, a mí. Si nos llamó a los dos, gloria al Señor. Amén. Dejemos de señalar. Cada uno tiene un proceso. Pero si son dos, gloria al Señor. Dice, mejor son dos que uno. Se van a entender. Tal vez no es el mismo trato. Pero qué bendición que los dos estén recibiendo. Amén. Pero se acusan y se señalan, tapándose bajo las vestiduras de pieles. Sin levadura no son, se vino por nosotros, iglesia. Amén. Pero Él ya dice que no presentemos el mismo pecado una y otra vez. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hoy la tomamos la cena de otra manera. Y hoy hubo un antes y un después, porque ya no volveremos a ser los mismos. Ya sabemos que lo más importante es cómo nos presentamos ante Él. Él dijo, este es mi cuerpo, lo dijo en la Santa Cena, que será entregado por vosotros. Fue molido, fue partido, fue molido el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Tú y yo somos el cuerpo. Él lo hizo por nosotros. Amén. Y ya lo hacemos con entendimiento que lo que Él padeció fue por mí. Por mí y por todos aquellos que lo reciban. Ya sé que ese pan, y si ustedes son esa masa donde todos ustedes forman ese pan y cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Y esa sangre fue por ustedes, mi cuerpo, mi novia, mis hijos. Pero hay quienes pisotean la sangre del Señor, dice Hebreos, y hacen afrenta al Espíritu Santo de Dios. Hemos tomado ignorantemente una reunión solemne y algunos que no están preparados, iglesia, ¿hasta cuándo? Dice el Señor. Él está hablando a los que dicen ser iglesia. Porque en Corintios, Pablo les dice en la carta a los Corintios que están tomando la cena indignamente. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, iglesia, ni con la levadura de malicia. ¿Qué? Ay, el Señor nos habló de esto. Amén. ¿Qué es la levadura de malicia? Aparte de la levadura de los fariseos, que la hipocresía, tapándose con sacrificios y con oraciones y con ayuno. Hay una levadura que es la levadura de malicia y de maldad. Pero esa malicia está ahí y un poco de ella leuda toda la masa. ¿Qué es, Señor? Hoy nos habló de esto. ¿Cuánto renunciamos a Él? Amén. La malicia es aquello que hay en el corazón. Y somos maliciosos aún con el pensamiento. Es aquello que nos hace pensar mal de los demás. Ahora verá qué es. Ahora verá. Y empieza con un pensamiento, luego lo dice y luego una acción. Estamos llenos de malicia. Mira lo que es malicia. Malicia. Dice la palabra. Es la mala intención con la cual se cree o se dice. Esto afecta mínimo a 3 personas.
al que tiene la malicia, al que le dicen la malicia y de quién están hablando. ¿A quién afecta? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo escucha? ¿Y de quién habla? Es una intención sutil de dañar a alguien. ¿A cuántos nos está hablando el Señor? Amén. Él dice que ya sin eso también. Esto es una cualidad de la maldad. Es crítica, es mentira, es manipulación, es una intención encubierta. Es una tendencia a pensar mal de los demás. ¿Sí o no? Porque no tenemos pensamientos de bien, sino de mal. Si un papá dijo ahorita bien y anda, así, hasta con la cara. Si vio a su mamá, ¿no? Lo pensaron, lo dijeron y lo hicieron. Y eso contamina. El Señor dijo, eso es lo que está contaminando. Y ese poco de levadura leuda toda la masa. ¿Estamos entendiendo? ¿A cuánto nos habla el Señor? Amén. Escucha, iglesia, el Señor nos dice en la mala intención que hay en nuestro corazón, pensamiento. ¿Cómo se derriba la malicia? Ahorita miramos porque dice, ya no se presente ni de malicia ni de maldad. Esto es malicia. Y como el Señor es nuestro maestro, pues Él en la misma enseñanza sacó la malicia para que entendieran. Amén. Entonces empezamos a ver el Señor, ve, eso es malicia. Malicia es cuando te dicen algo, inmediatamente mueven algo en tu corazón y lo dices con la misma mala intención. Hasta más cargado con lo que te dijeron. Amén. Porque el corazón del hombre tiene maldad. Y eso es lo que hay que vino a desarraigar el Señor Jesús. Amén. Tenemos malicia con los hijos. Padres hablando mal de los hijos. Malicia. Esto viene acompañado de las palabras maldicientes, palabras maldichas. Los padres han atado a los hijos. En vez de desatar a los hijos, si están en alcohol, en las drogas o donde estén, antes los atan más. Porque los pensamientos son malos. Porque son malos, porque el corazón es malo. Si hay maldad, ¿qué se puede pensar? ¿Malo o bien? Entonces dice, ya no con la levadura de malicia y de maldad. ¿Y qué es maldad? Es crueldad, es iniquidad, perversidad, falsedad, depravación, pecaminoso, maldad. Ya no quiero que se presenten más. Entonces dice, si no con panes sin levadura. Ay, yo hice pan sin levadura. No, eso no dice la Escritura. Nosotros seremos presentados sin maldad y sin malicia. El Señor es luz. Y así como en la senda antigua va a pasar con la iglesia de estos últimos tiempos. La luz va a exponer la malicia y la maldad, iglesia, porque lo está haciendo. Amén. Él lo está haciendo. El Señor no es así, Él no avergüenza a nadie. Entonces el Señor no fue el que soltó a Ananías y Zafira porque mentía. El Señor no fue el que usó aquí a Pablo para exhortar cuando se está en pecado siendo iglesia. Amén. ¿Quién fue entonces, iglesia? Sino el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Amén. Esa es la verdadera iglesia. Amén. ¿Esa es qué? La verdadera iglesia, donde no puede haber engaño ni mentira, porque la palabra tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y eso lo estamos viendo. Amén. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por algún hermano en especial o por la palabra? La palabra. Si no compares y levadura de sinceridad y de verdad, quieren derribar la malicia, sean sinceros, no digo el Señor. Amén. Quieren derribar la maldad, la derriban con la verdad, con el amor de Dios. Amén. Vencer el mal con el bien. Nos dijo, quiero que caminen, y ya venía trabajando con nosotros en sinceridad, y estamos trabajando en ello. Amén. Todo lo que tengamos que decir, no lo decimos, sin dañar y sin ofender.
¿Cuántas parejas de aquí se van a hablar mal de este lugar? Malicia. Hablar mal de los pastores, hablar mal. Eso es para toda la iglesia. Hablar mal, iglesia. Malicia. Hay maldad en el corazón. Si hay algo que tengas que decirle a tus pastores o a tus líderes, díselo. Eso es hablar en verdad y en sinceridad. La luz, el Señor nos hará entendidos a lo que está pasando. Amén. Y Él no quiere que nos presentemos más así, iglesia. Esto es más profundo. El Señor está haciendo algo parcial de todo lo que hizo Jesús. Amén. ¿Por qué los hogares están como están? Por la maldad y la malicia. No piensan nada bueno de su pareja. Todo lo que piensan es mal. No agradecen. No lo admiran. No los bendicen o la bendicen. Porque el corazón tiene malicia. Tienen más pensamientos de mal con su compañero o su compañera que de bien. El Señor dice, quiten esa levadura en sus hogares, iglesia. Quiten esa levadura con nuestros hijos. Quitemos la levadura en la iglesia y presentémonos como panes y levaduras del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Así nos sometemos a Dios y resistimos al maligno. Nosotros no nos mandó el Señor a ponerle los cachos y la cola a Satanás. Jesús no lo hizo. Él nos mandó a someternos a Él, que Él es el que pelea por nosotros. Amén. ¿Qué es sinceridad? Es sin fingimiento. La iglesia no ha sido sincera. Hemos visto, yo he visto, no solamente aquí, sino en muchos lugares, cómo se besan y se abrazan como hermanos y se hablan mal los unos de los otros. ¿Sí o no, iglesia? Es sencillez, la sinceridad, es confianza, es lealtad, es honradez, sin doblez. Es expresión libre y no tener ningún fingimiento. Y esto yo lo he aprendido con el Señor, que Él a mí no me llamó por mi fuerza, ni mi poder, ni por sabiduría. Él no me llamó no teniendo nada. Y yo me presento tal y como soy, iglesia, con mis debilidades, que es donde. Y entendí lo del aguijón, que Pablo dice que él ya no se exalta en lo que él sabe, no ha hablado en lengua, yo iba al tercer cielo. Dice que él estuvo aún en el Edén. ¿Y cómo habrá sido eso? No sé, en la potestad de Dios, no sé. Lo único que yo sé es que Pablo, siento un instrumento del Señor, dice, soy débil y yo sé que me tengo que gloriar en mi debilidad, y esto no lo aprendí. Que al Señor no se le lleva la altivez, sino la humildad. Y ahí es donde el Señor se glorifica en nosotros. Que cuando eres pequeño, el Señor se glorifica. Yo allá no le presento, Señor, yo como amén. Yo, Señor, lo que hice con el hermano. No, iglesia, porque yo entendí que es Él. Porque Él ha trabajado conmigo y me lo ha quitado también. Y entiendo quién soy yo sin Él, como estos 13 días de proceso. Nada. No hablo, no quiero congregarme, no quiero leer la palabra. Todo eso me pasó en esos 13 días. ¿Ves? Yo soy tu poder, tu fuerza. Yo soy el que pongo querer y hacer en ti. Tú lo haces es por mí. Esta eres tú, sí mía, si te llamé. ¿Recuerdas? Sí. Ahora, afirmo tus pies en tu debilidad para que reconozcas que yo soy tu fuerza. Y afirma mis pies. Amén. Para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Amén. Parece que fuera un cuento de iglesia, es verdad. Amén. Porque el Señor te lleva a vivir la verdad. Que no ha vivido la verdad está en una fantasía. Cree que la realidad es lo pasajero del mundo. Te digo, no, iglesia, eso va a pasar. Es como la flor que hoy está y mañana se cae, como la hierba que hoy es verde y mañana se seca. Aquello que tú cambias al Señor una y otra vez, te digo, cielo y tierra pasará, pero esta bendita palabra jamás va a pasar. Amén. Amén. Es la que hace que permanezcamos a la siembra. Es en la debilidad. Pero no, el Señor, aquí está mi debilidad por mí, y mañana vuelve a publicar mi debilidad, no, iglesia. Es que entreguemos aquello que nosotros no podemos dejar de hacer para que Él sea fortaleciéndonos. Él ahí, no le pidan al Señor que te fortalezca a ti, sino que Él sea tu fuerza. ¿Por qué? Porque Él quiere que moramos a nuestra vieja manera
es el gran yo soy. Pero ahí dice, Señor, fortaléceme. ¿Qué tal si ahora te nos trae a morir a nosotros mismos? Tenemos que pedirle al Señor que Él sea nuestra fuerza y nuestro poder. Que ahí donde nos rendimos, donde nos humillamos, Señor, no puedo hacerlo. Dice, amén. Soy yo el que lo hago. En tu debilidad, Él no dio tu fortaleza. Dijo, no se gloríen ni en fuerza, ni en sabiduría, ni en lo que tienen. Llamé al vil, al débil, al menospreciado para yo glorificarle. Entonces venimos al Señor y se mostrando lo que sabemos. Y mirando así al esposo o la esposa, ¿cuánto lo hemos hecho? Mirando así a nuestros hijos. El Señor dice, tú eres más débil que ellos. Yo te llamé por tu debilidad para yo mostrar mi poder y tu fuerza. Amén. Él llamó a David, recuerden, era el pequeñito, el más débil. Pero el Señor mostró su poder y su fuerza. Él siempre llama al vil y al menospreciado. Dejemos de presumir ahí en el aposento. En el aposento y fuera del aposento, Él es el grandioso. Amén. Él es el Señor. Él es. Y la iglesia se está tapando su pecado, como los fariseos que caminaban así delante del Señor. Y así vienen aquí, no doblan nunca la rodilla. Nunca levantan las manos, porque el Señor decía, ¿ves a los que mantienen así? Así mantienen los cautivos. ¿Cómo cogen a un preso? ¿Cómo, iglesia? ¿No es así? ¿No es así? Amén. ¿No es así, iglesia? Al que le cuesta levantar las manos y rendirse ante Él. La palabra dice levantar las manos. Amén. Hay que adorarlo con todo nuestro ser. Nunca levantan la mano. Hasta que llega el orgullo y es quebrantado y levantan hasta los pies. Amén. Porque el altivo y el soberbio los mira de lejos. Pero al sencillo y el humilde le está atento. A su clave. Escrito está. Amén. No presumamos más. Ahí es donde va a estar el poder de la iglesia. En que andemos en sinceridad y en verdad. Amándonos los unos a los otros, siendo uno solo en Él. No como muchos creen, siendo uno solo. Y creen que el cuerpo es individual. No, Él dice muchos miembros, un solo cuerpo. Pero no sé, iglesias, quiere seguir en la misma condición. Pero para mí hoy es un antes y un después. Amén. Amén. Mi vida no va a volver a ser la misma. Y la verdad es ser auténtico. En la verdad hay certeza, hay veracidad. Hay concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando dicen es que esta es la verdad, es que el evangelio que yo tengo es la verdad, ustedes son unos religiosos. ¿Y qué es lo que hacen? No aman, si no amas no lo conoces. Tiene que coincidir lo que dices con lo que haces. Porque el Señor no nos dice vengan y oigan la verdad, sino andar en verdad. Caminen en esa verdad. Amén. Que la verdad se vea en ustedes, no que vayan. Todos quieren ir a hablar. El Señor dice, es tiempo de que la vean. Muchos hay diciendo que tienen la verdad. El Evangelio se tiene que ver. Amén. El Evangelio es una persona, la persona de Cristo. Y que digamos, ya no digo yo, sino Cristo. Amén. La verdad es la coincidencia entre lo que se dice y se hace. ¿Cómo voy a hablarles a ustedes de un tema que yo no vivo? No coincide. Yo no puedo decirles a ustedes que hagan algo que yo no estoy haciendo. El Señor primero lo lleva a uno. Para yo decirles que hay levaduras, porque Él mostró primero la levadura en mí. Amén. Para yo decirle que no aman es porque Él mostró que yo no amaba y que es Él en mí que ama. Amén. ¿Cómo le vas a ir a adoctrinar a tu jefe, a tus compañeros?
no coincide. Alguna de las cosas tiene que estar mal, pues esa levadura es la que está entrando el evangelio. Amén. La palabra de Dios dice en Ezequiel 36 que a causa de su iglesia están blasfemando el nombre del Señor. Amén. Porque la gente no va a ver, porque ciertamente hay malos y pésimos testimonios, pero también hay buenos testimonios. Hay gente que sí le entrega la vida al Señor y se ha muerto a su vieja manera pasada de vivir. Pero que hacia el hombre siempre va a haber el mal testimonio, pero nunca aquellos que han dado su vida por él. Por eso tienen que levantar falso testimonio. Pero sí hay buenos testimonios, sí hay testigos de Cristo en medio de su iglesia. Amén. Sí los hay, iglesia. Quiero que vayamos rápidamente a Lucas 18. Mira lo que dice. Y con esto van a entender que necesitamos el bendito Espíritu Santo para que haga la obra. La obra de la iglesia la hace el Espíritu, no los hombres. Amén. Lucas 18, verso 11 dice. Verso 9. Mire, Lucas 18, verso 9. La parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos. ¿Qué estaban haciendo? Escucha que en la iglesia hay personas así. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿El Señor dijo que eran justos? Confiaban en ellos mismos que eran justos. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Tenía levadura de qué? Y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. No oraba con Dios. ¿Cuántos vienen que oran consigo mismo? La iglesia, el Señor nos sacó de ahí. Amén. Porque creen que la intercesión les hemos dicho que el que tiene que dirigirla sea no el que hable mucho ni que ore largo, sino el que se deje dirigir por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y estamos orando en el Espíritu por algo y están pidiendo, Señor, yo te pido que mañana me ayudes a pagar el arrendo, Señor. Están orando para sus propios deleites. Cuando el Señor dice, yo sé de qué tienen ustedes necesidad. Mire, dos hombres fueron al templo a orar, dos. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, iglesia. Por eso el Señor dice que hay levadura en la oración. Amén. Dios. ¿Estaba mencionando a Dios? ¿Pero con quién estaba hablando? Te doy gracias porque no soy como mi esposo o como mi esposa. Te doy gracias porque no soy como el compañero de trabajo. Te doy gracias porque no soy como el hermano o la hermana de la iglesia. Te doy gracias porque no soy como el vecino o la vecina. ¿A cuánto nos habla el Señor? Amén. Gracias por lo que estás haciendo en mí. ¿Para qué el Señor obra en nosotros si no es para dar? Amén. Gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno, escucha, ayuno 2 veces a la semana. Ayunar no es malo, pero hay un ayuno que el Señor aprueba. 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Aquí están las 3, ¿cierto? Amén. La ofrenda, la oración y el ayuno. Tremendo lo que nos habló hoy. Amén. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ¿a quién le hablaba? A Dios. Sé propicio a mi pecador. Os digo que descendió a su casa justificado, porque el otro se creía justo. Una persona justa no necesita que lo justifique. ¿Cierto? Él vino a qué? A darnos justificación por medio de Cristo, iglesia. Amén. Él regresó justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece
Y el que se humilla será. Mira lo que dice Zacarías 7. El Señor no está diciendo que no ayunemos. El Señor no está diciendo que no oremos. El Señor está diciendo que nosotros no sabemos pedir porque pedimos mal. Y que es por el Espíritu Santo que podemos clamar en Abba, Padre. Y es en el nombre de Jesucristo que tenemos acceso ante el trono de gracia. No entres con tus justicias, no entres con tus sacrificios. Al trono de gracia se tiene acceso por el sumo sacerdote Jesucristo. Y muchos entran altivos. Es por Jesucristo. Y cuando tú lo haces en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros y por Él le podemos decir, Padre, Amén. Amén. Padre, Él es mi Padre, Él es mi Padre, el que tiene cuidado de mí. Y es mi Padre por medio de la adopción, por haber creído en su Hijo. Amén. Y yo sé que el Padre tiene cuidado de aquellos que han sido, iglesia, injertados por la fe en Cristo. Amén. Y que no importa lo que pase, mi Padre dice que todo lo que pase en mi vida o en aquellos que confían en Él, les va a ayudar para bien. No van a estar quejándose, sino glorificándolo cuando hay, cuando no hay, iglesia. Amén. Cuando te habla y cuando hace silencio. Porque te falta conocer al Padre, porque no somos hijos por tu voluntad, ni por la voluntad de hombre, sino porque por la voluntad de Él, mediante la adopción por medio de Jesús. Amén. Por gracia, por misericordia. Amén. Y muchos están como aquellos fariseos, nuestro Padre es Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Amén. Él te está llamando para que seas injertado, iglesia. Amén. Tú no eres hijo porque estés en una silla. Somos hijos mediante la fe en su Hijo. Amén. Lea Juan 1, dice, no es dado de hombres, ni por voluntad de hombres, ni de carne, ni de sangre, es por la voluntad de Dios, sellados por el Espíritu Santo. No te confíes. Tú crees que a un hijo lo va a echar fuera, y como los que hablaban en lenguas se echaban fuera demonios, se quedaron fuera. Porque venimos a presumir dones y talentos, son irrevocables. El llamamiento y los dones es por el fruto que conocerán a los hijos. Amén. Porque todo el que está en Cristo da fruto. Nadie puede dar fruto sin Cristo. Él es la vid. Porque es el fruto del Espíritu, no nuestros frutos. Están confundiendo obras, dones, talentos por fruto. No os engañéis, iglesia. No os engañéis. Mira lo que dice Zacarías. Y con esto finalizamos, iglesia. Zacarías, bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. Capítulo 7. Aconteció 7:1. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías. Cuando el Señor me dio esta palabra revelada, iglesia, hacíamos ciertamente muchos ayunos y quedamos. Y estos ayunos, dijo su tiempo de ignorancia, no estaban ahí. Amén. Pero ahora los quiero hacer entendidos para que lo que hagan lo hagan con entendimiento. Me voy a meter un ayuno. No tomo agua, no como nada. Me voy a sacrificar. Miren cómo estoy de flaco de los ayunos que hago. Pero ustedes han ayunado para ustedes mismos. Ustedes puedan que no coman el alimento que va a la letrina. Pero ustedes mienten. Pero ustedes hacen mal al prójimo. Pero ustedes murmuran el día de ayuno. Cuando lo hacemos para el Señor, iglesia, es negándonos a nuestra voluntad, sujetando nuestro yo, nuestra carne para el Señor. Sacrificios. Porque salen del ayuno y corren al pecado. Porque desenfrenaron la carne y lo que hicieron fue no comer alimento.
televisión ayuna, dice, no, carne, hoy no me vas a separar, el tiempo que estoy ahí lo voy a dedicar a mi Señor. Eso es un ayuno para Él. Amén. ¿Qué es, iglesia? ¿Qué es lo que te separa de Dios? Sujétalo. Esa es tu voluntad y corre al Señor. ¿Qué es? El pecado separa al hombre de Dios. Cuando Él me dijo esto, yo quedé porque ayunaba mucho. No. Oraba mucho. Pero todo lo hacía para mí. En estos días el Señor, alguien dijo, ay, no puedo hacer ayuno porque me tomé una taza de café. Y el Señor que dijo, se tomó la taza de café, esto no viola el ayuno, porque no sabía que había ayuno, pero esto hizo inconscientemente, ayuna. Lo que yo quiero es que ustedes mueran a esos deseos engañosos que los separa de mí, que ayunen para mí, que quieran hacer mi voluntad. Y dijo, ¿cómo cuando hacen un ayuno no lo violan cuando mienten, no lo violan cuando murmuran, no lo violan cuando maldicen, cuando sale malicia? Ahí sí violan el ayuno. Lean Isaías 58, donde dice que están ayunando y oprimen al pobre, no son capaces de ayudar al que necesita, oprimen a los trabajadores, al extranjero, a los huérfanos. El Señor quiere que en el ayuno menguemos, porque este corazón, iglesia, estos pies corren apresurados a hacer el mal, pero decidimos hoy hacer la voluntad para permanecer en el camino de Él. Amén. Ese es el ayuno y Él nos enseñó cuando nos convoque un ayuno. Pero uno no ayuna solamente, hoy ayuno, Señor. A veces el celular lo cojo por allá. No, porque esto me separa de la relación con Él. Tú sabes que te separa. A veces el amiguito o la amiguita con la que hablas mucho, que es lo que te separa. Y dice que vino palabra de Jehová como vino en esta noche, iglesia. Y dice la bendita palabra. A los 4 días del mes noveno, que es el Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Saracer con Regem, Melech y sus hombres a implorar, escucha, por el favor de Jehová. Esto ya lo habíamos leído. ¿Para qué ayunan? Para implorar favor de Jehová. Voy a aguantar hambre para que el Señor cambie a mi hijo. Voy a aguantar hambre para que el Señor me dé un trabajo. Voy a aguantar hambre para que el Señor tenga favor con nosotros por esta área, para no separarme. Por eso hacen ayuno, para pedir el favor de Dios, pero no para menguar para Él, iglesia. Y Él viene a quitar esos rudimientos de fariseos. Amén. Porque Él quiere que menguemos, que muramos a la vieja levadura, a la vieja masa. A esa simiente que nos aleja y que nos lleva a desobediencia. El ayuno es para menguar al yo. Buscar el favor de Jehová. Y hablarlo a los sacerdotes. Aparte de pedir, venían a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos. Y a los profetas diciendo, preguntando, ¿qué tengo que hacer, pastora, para un ayuno? No, pues métase un ayuno de 3 días. Era una oración. ¿Sí o no? Amén. Pastora, o Clara, veas que está muy mal. Métase en un ayuno. El ayuno quebranta todo eso. Hay un tiempo de ignorancia, pero el Señor nos está haciendo entendidos a su pueblo. Vienen y le preguntan al profeta, a los sacerdotes, ¿y a qué más? A los sacerdotes, a los profetas, sí. ¿Lloraremos el mal quinto? ¿Lloraremos el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? ¿Nos abstenemos de comer? ¿Y puedo tomar agua? ¿Y puedo comer fruta? ¿Y puedo hacer el de Daniel? ¿Y puedo hacer el de yo no sé quién? ¿Usted qué dice, hermana? ¿Lo hago hasta las 3? ¿Lo hago hasta las 12? Es que si hasta las 12 no como, me desmayo. ¿Es verdad? Entonces usted quiere que uno le diga, yo hago un ayuno de 5 días por usted, porque hasta ayunábamos por eso. Pero ahora entendemos que nosotros ayunamos para que la verdad corra, iglesia. Y que la única manera de que corra es por su iglesia.
¿Qué hacemos, hermana? No, es que ¿cómo le parece que estoy en pecado y no consecuencia me hace una ayuda? Para que sea libre, no. Mantén esta verdad, conócela y serás verdaderamente libre. El pecado te tiene cautivo y el Señor vino a libertar el cautivo. Lloraremos el mezquino, haremos abstinencia como hemos hecho hace algunos años. ¿Qué hacemos? Nunca consultaron a Jehová, consultábamos a los hombres. Vino pues a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: escucha lo que el Señor dice en esta noche. Habla todo el pueblo del país. Algunos, A todos. a ustedes los que están sentados ahí batallando, a los que están ahí en enlace. Amén. Habla todo el pueblo. Para ti también, no, yo nunca he ayunado. ¿Ah? Y a los sacerdotes, a nosotros nos habló, no nos habló, diciendo: cuando ayunaste y lloraste, porque esta palabra no era para ustedes, era para nosotros y para ustedes, Dios la dio. Amén. Amén. Cuando ayunaron y lloraron, el quinto y el séptimo mes, estos 70 años, mira, durante todo este tiempo que hemos ayunado, ¿habéis ayunado para mí? Cuéntame, iglesia. No era para nuestros propios deleites, para nuestro favor. Sí, es. Amén. Está quitando la levadura. Amén. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades de sus alrededores, y el Nehué y Sefera estaban también habitados. Es la misma palabra que está dando el Señor. Quitémonos la levadura de los sacrificios y procuremos ser esa nueva masa. Los sacrificios tapan el pecado al que no quieres morir, iglesia. Y presentes tal y como son, yo no los voy a echar fuera. Amén. Yo vine por el pecado para justificarlo a través del arrepentimiento. Ya la iglesia está llena de fariseísmo, hipocresía y vanagloria, dándole gloria a los hombres y recibiéndola. Nos dijo: las dos levaduras se movían aquí. Y Amén. nosotros sí, la vanagloria. No hipócritas, también ustedes, Amén. haciendo sacrificios para ustedes. Amén. Bendito seas tú, el Señor en su verdad. Amén. Porque conoceremos la verdad y nos hará verdaderamente libres. Este es el mensaje del Señor. Bendito sea el Señor. Dile ahí, dile: Señor, yo no quiero ser más que esa vieja masa. Ya no quiero, porque cuando fue sacado el pueblo de Israel de Egipto, iglesia, dice que ellos salieron con la masa de Egipto. Y nosotros llegamos aquí contaminados del mundo y con los sacrificios queriendo tapar el pecado y lo que traemos del mundo. Dile: Señor, haz de mí una nueva criatura, Señor. Quiero nacer de nuevo, Señor. Quiero presentarme delante de ti, Señor, sin levadura. Señor, quiero presentarme delante de ti tal y como soy. Quiero ser sincero, quiero caminar en verdad, Señor. Ayúdame, Espíritu de verdad. Ayúdame. Oh, Señor, quiero ir a la cruz, ahí a remitir mis pecados, Señor. A tener un verdadero arrepentimiento. Y me quito las túnicas. Hoy me quito las hojas de higuera donde me he justificado y he señalado a la otra persona. Hoy me quito las vestiduras de pieles que son los sacrificios, Señor. Perdóname. Perdóname porque nunca me he presentado tal y como soy. He querido ocultar lo que soy, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Hoy vengo a la cruz, Señor. Tu palabra dice que tú no echas a nadie fuera, Señor. Que tu sangre fue derramada por mí. Hoy entrego todo aquello, Señor. Todas mis debilidades que ha cogido el enemigo una y otra vez para tentarme, hoy las entrego en tus manos, Señor. Para que seas tú glorificándote en esa área de mi vida, Señor. Hoy te pido que seas tú obrando en mi vida, Señor. Obra en este templo. Quiero ser templo tuyo, Señor. Quita todas esas capas,
Señor. Quita la religiosidad, quita la hipocresía, quita la malicia, quita la maldad, Señor. Haz de mí una nueva criatura en ti, que yo pueda decir, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor. Que si vivo es para Cristo, que ya no vivo yo, sino Cristo en mí, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Clama, iglesia, por el Espíritu de gracia, porque Zacarías dice: y derramaré espíritu de gracia y de oración para que me vean a mí, al que traspasaron, y llorarán como quien llora por el unigénito, pero también habrá una fuente abierta. Esta bendita palabra, iglesia, para llevarte a la verdad. Corre a Cristo, es el tiempo. El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Él no te llamó porque eres santo, eres justo. Él nos llamó iglesia porque éramos pecadores. Él vino por pecadores para justificarnos por medio de la redención ahí en la cruz del Calvario, iglesia. Él con su sangre te quiere lavar. Con su sangre te quiere santificar, iglesia. Con el Espíritu purificarte, hacer de nosotros, iglesia, una nueva criatura. Transformar este corazón de piedra en un corazón de carne a través de la circuncisión, iglesia. Él quiere colocar un espíritu recto para que seamos templos, testigos del Señor Jesucristo. Clámale a tu Señor y Él responderá. Él te está llamando, iglesia, como decía el Espíritu en la intercesión. No vas a decir que no te lo dijeron después. No vayas a decir que no te llamé, sino que yo te diré: tú me dijiste, déjame primero ir a hacer esto. Déjame primero ir a enterrar al muerto. Déjame primero ir a despedirme. Todo aquel que no esté dispuesto a perder su vida, su voluntad, por mí no es digno de ser discípulo. Oh, Baba, aquí alabasaya, aquí amaya. Oh, Señor, hoy oro, Señor, por mis hermanos, para que esta palabra convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y allá del aposento, Señor, clamen a ti. Yo sé que tú responderás. Levanta, Señor, esta palabra no es para condenar, sino para salvar, Señor. Bendigo tu palabra y bendigo a aquellos que la han oído el día de hoy, y clamo para que sean buena tierra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.